Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, hermano querido, y recibimos las bendiciones también que imparte la hermana Sonia. Vemos aquí, hermano, le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva con sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Qué maravilloso. Dios bendiga al hermano Jorgito. También nos bendice el hermano Jorgito. Bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones del hermano Jorgito e insto para que cada uno de los hermanos y de los oyentes puedan estar recibiendo esas bendiciones. Qué lindo, hermano querido, cuando acá el Señor nos permite a cada uno de nosotros conocer a Dios. Es un privilegio que no todos lo tienen. A todos el Señor les quiere dar esa posibilidad, a todos, pero no todos la reciben. Aquellos que rechazan esa posibilidad que Dios nos da a todos, para Dios no hay acepción de personas, hermano. Él a todos le da la posibilidad. No todos la reciben. Miren si somos privilegiados cada uno de nosotros al recibir la oportunidad que el Señor nos ofrece. En esto conocemos que permanecemos en Él. Permanecemos en Dios. Es maravilloso eso, hermano. ¿Cuántos ángeles, serafines, querubines querrían permanecer en Dios? Y no les ha dado esa oportunidad el Señor a ellos. Nos lo da a nosotros. Los ángeles, los serafines, los querubines, dice el libro de los Hebreos, que son espíritus ministradores. Pero a nosotros nos permite el Señor permanecer en Él. Permanecer en el Señor. Eso es lo maravilloso. Que nosotros podamos permanecer en el Señor. Dios nos ayude, Dios nos llene de su divina y santa gracia y permita que el permanecer en el Señor no sea como una piedrita en el zapato que molesta, lastima, sino que por el contrario, que nuestro permanecer en el Señor no le lastime, no le moleste, que se agrade el Señor de que nosotros estamos permaneciendo en Él. Esto es lo maravilloso. Dice
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que Dios permanece en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. A ninguno de los ángeles le dio su Espíritu, a ninguno, pero a nosotros sí. Ese es el privilegio que tenemos, hermanos queridos, por haber aceptado y recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo lindo, lo maravilloso. Su Espíritu, su Espíritu. Allí es donde está nuestra fortaleza. Allí es donde está nuestro triunfo. Allí es donde está nuestra victoria. Porque el Señor permanece en nosotros. Nosotros permanecemos en Dios y lo conocemos y lo aceptamos y sabemos que es así porque la palabra nos enseña que Dios nos ha dado su Espíritu. Dice el verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan estuvo presente cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él estuvo presente cuando el Señor Jesús dijo, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Por eso aquí dice él que nosotros hemos visto y testificamos. ¿Cómo dudar del testimonio de Juan? Si él lo vio, él lo oyó, él se recostó sobre el pecho del Señor Jesús. Qué gran cariño, qué gran amor, qué misericordia la del Señor Jesús. Permitir que Juan se recostase sobre su pecho. ¿Cuántos ángeles querrán estar recostados sobre el pecho del Señor Jesús? ¿Cuántos querubines querrán estar recostados sobre el pecho del Señor Jesús? ¿Cuántos serafines, cuántos arcángeles? Y el Señor permitió que Juan se recostase sobre su pecho. Y él dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros confesamos, lo hacemos. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo confesamos y lo decimos. Y es nuestro deber predicarlo, como enseñaba el pastor Gerardito en el estudio bíblico. Es nuestro deber predicarlo. Es nuestro deber manifestarlo para que muchos puedan creer así como creímos nosotros. Hermano querido, y uno por ahí, a lo mejor el enemigo quiere poner desaliento y dice, ¡ay no, pero qué va a aceptar del Señor! Si nosotros éramos duros igual, hermanos queridos. No fue fácil traernos al camino del Señor. El enemigo no nos largó tan fácilmente, no abrió la puerta y dijo, vaya a salvar su alma. Difícil, pero escogido por el Señor, apaleado, herido, adolorido, el Señor nos rescató de las garras del enemigo. Por eso testifica, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Y la palabra me dice que si yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en mí y yo permanezco en Dios. Y si usted lo confiesa, de la misma manera, el Señor permanece en usted y usted permanece en el Señor. Dice el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué vio el Señor en nosotros, hermano?
que le agradó. ¿Qué vio el Señor en nosotros que nos amó? Si estábamos condenados a la perdición, vio nuestro sufrimiento, vio nuestro dolor, vio nuestra agonía y decidió, por amor, salvarnos. Por eso es que dice la palabra del Señor, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. Fíjense en todas las veces que certifica que Dios permanece en nosotros. En el verso 13, permanecemos en Él y Él en nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Verso 16. Hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vemos entonces que el Señor tiene sumo interés en cada uno de nosotros para que siempre permanezcamos en el Señor. Por eso, cuando hablaba Juan de que Él era la vid verdadera y el Padre era el labrador, nosotros para llevar fruto debíamos permanecer en el Señor. Así es lo que habla la palabra, eso es lo que Juan transmite allí en su Evangelio, en el capítulo 15, en el verso 4 al 7. Él nos hace ver que es necesario permanecer en Él para llevar sus frutos. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como el Señor es, así somos nosotros en este mundo. Dice el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos ayude a vencer ese temor para que podamos dar testimonio de que hemos vencido, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Y cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas, ya no hay más lugar para el temor. Dice el verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo maravilloso de todo es que nuestro amor se debe manifestar a los ojos de los hombres, porque Dios ya lo conoce, no hace falta que se manifieste. Pero si no se manifiesta a los ojos de los hombres, entonces debemos tener cuidado, porque tal vez el enemigo nos ha engañado. Y allí es donde cada uno de nosotros, aferrándonos a la palabra del Señor, nos enseña que para que esto pueda ser transmitido, aceptado, debe ser visto. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y lo lindo es que el verso 21, hermano, nos habla y nos enseña, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Hay un mandamiento de parte del Señor. No indica si lo queremos hacer, si estamos dispuestos. Estamos obligados a hacerlo, como decía el pastor Gerardito. El Señor nos obliga.
nos obliga. Y acá nos obliga el Señor con este mandamiento. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y así concluía el pastor Gerardito, que el cumplimiento de la ley era precisamente amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces vemos que la gracia, la virtud, el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos da testimonio cómo debemos cada uno de nosotros comportarnos honrando a nuestro amado y bendito Dios, para que la gracia bendita del Señor se manifieste en nuestras vidas y podamos alabarle, glorificarle, bendecir su nombre con toda libertad de espíritu, sin que haya nada que pueda opacarnos, sin que haya nada que pueda hacernos sentir temor de lo que estamos haciendo, porque lo hacemos para la honra y para la gloria de nuestro amado y bendito Dios. Hermanos queridos, esto ha sido lo que el Señor nos ha dado en esta hora. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, donde el Señor va a bendecir a cada uno de nosotros. Y para eso el Señor manda que debo poner el nombre de Él sobre los hijos de Israel. Y así lo vamos a hacer diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Recuerden que seguimos orando por la restauración total de la pastora Loreta, que el Señor puede estar obrando sanidad allí en sus escaras, que el Señor puede estar fortaleciendo su sierva, multiplicando la fuerza de aquel que no tiene ninguna. El Señor es quien le da alivio al cansado, así que oremos en esa dirección para que la gloria del Señor se manifieste. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.